En este video vamos a hablar sobre la proporción directa e inversa. Antes de entender lo que es la proporción directa e inversa, debes comprender lo que es una razón. Una razón es cuando nosotros comparamos dos magnitudes. Probablemente lo viste hace mucho tiempo y relacionabas objetos o situaciones, por ejemplo, de hombre y mujer, o de un objeto con otro objeto. Entonces, por ejemplo, esto sería una razón. Cada un regalo hay dos globos. Generalmente se escribe como una división. También la puedes escribir hacia abajo. Entonces, esto sería una razón. Nosotros necesitamos ahora el concepto de proporción. Cuando hablamos de proporción, son dos razones que se están comparando entre ellas. Entonces son dos de estas que se comparan. Ahora, si hablamos de la proporción directa, es porque tienen ciertas características. Lo mismo va a pasar con la proporción inversa. Entonces, primero veamos la proporción directa. La proporción directa es cuando nosotros tenemos una proporción de dos magnitudes que cuando una crece, la otra crece en la misma proporción. Y cuando una decrece, la otra decrece en la misma proporción. Hay algunas situaciones reales que describen perfectamente la proporción directa. Por ejemplo, un vendedor de helados tiene los siguientes precios. Un helado por 800, dos helados por 1600, tres helados por 1800. Ahora, un día vende 50 helados. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú tendrías que plantearte ahora es si el valor de precio. Ahora, lo que tú tienes que plantearte es si el valor a pagar es menor o mayor a los valores anteriores. O sea, en este caso, tu cantidad de helados aumentó considerablemente. Entonces, el valor, ¿qué crees tú? ¿Debería aumentar, mantenerse o disminuir? Entonces, piénsalo, pero piénsalo un poco para que puedas entender cuál es la relación, pero probablemente es que llegues a la misma conclusión de que es evidente que la cantidad del precio de estos helados va a aumentar. El helado individual va a seguir valiendo 800, pero la cantidad total ya no va a ser 800. Entonces, ¿cómo es que se resuelve este ejercicio? Generalmente la proporción directa hay veces que la puedes calcular solo a través de tu propia lógica. No es necesario siempre que utilices una fórmula, pero la manera formal es utilizar la constante de la proporción directa. La constante de la proporción directa es una fórmula. Se escribe K es igual a I sobre X. Tú tienes que asignarle un valor al X y al Y. Entonces este va a ser mi X y este va a ser mi Y. Entonces, la proporción directa podríamos decir que está relacionada por una constante. Que sea una constante significa que en cada una de estas filas, esta es una fila, esta va a ser otra fila, esta y esta, la división de esos dos valores debería ser siempre la misma, siempre. Entonces, vamos a tomar la primera línea que dice un helado por 800 y la vamos a escribir como la constante que está ahí. 800 sobre 1. Y ahora vamos a buscar este valor desconocido, le vamos a asignar la variable y la vamos a escribir acá. Y sobre 50. Como esto es una proporción, significa que es una igualdad entre dos razones. Entonces yo ahí obtuve mis razones a través de la constante de la proporción directa y como es una proporción, las puedo igualar. Una vez que tú las iguales, puedes multiplicar cruzado. 800 por 50 son 40.000. Y con eso ya descubriste cuál es el valor de esa incógnita. Ya vimos lo básico de la proporción directa, ahora veamos lo básico de la proporción inversa. La proporción inversa es la razón entre dos magnitudes
de tal manera que cuando una crece, la otra decrece en la misma proporción. Y si una decrece, la otra crece en la misma proporción. También hay algunos ejemplos reales que te pueden ayudar a entender que existen este tipo de situaciones. Vamos a ver la típica del pintor de la pared. Tú tienes un maestro que quiere pintar tu casa. Si tienes un solo maestro, se va a demorar 10 horas. En cambio, si tienes 2 maestros que van a pintar tu misma casa, se van a tardar menos porque son más personas. Entonces, ¿cuánto crees tú que tardarán 4 maestros? Entonces, acá quizás no es tan fácil identificar cómo van decreciendo en la misma proporción, pero si lo ves a través de la fórmula de la constante de la proporción inversa, quizás se te haga un poco más sencilla. La constante de la proporción inversa es una multiplicación entre las dos variables. Entonces, en la primera línea tenemos una situación. Un maestro pinta una casa en 10 horas. Entonces, sería un maestro por 10 horas. Magnitud 1, maestro. Magnitud 10 son las horas. Entonces, acá vamos a colocar lo mismo. ¿Cuánto tardarán? O sea, 4 son los maestros. ¿Cuánto tardarán 4 maestros? Pero nosotros desconocemos la cantidad de horas. Multiplicamos 1 por 10, son 10. Acá nos queda 4 por i. Ese valor, si yo quiero realizar la solución de esta ecuación rápidamente, tengo que dividir por 4 en ambos lados y nos vamos a saltar el paso de simplificar acá. Recuerda que se dividió por 4 en ambos lados, pero acá se simplificó y por eso en el siguiente paso no se anota. Cuando ya tienes un manejo de las ecuaciones puedes hacer esto. Entonces, ahora habría que dividir 10 en 4. Para eso tienes que recordar cómo dividir. Entonces, 10 dividido 4. Pienso en la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Entonces sería 2. 2 por 4 son 8. Me sobran 2. Coma, y agrego un 0. 4 por cuánto me da 20. 4 por 5 me da 20 y sobran 0. Eso significaría que 4 maestros tardan 2,5 horas en realizar este trabajo. 2,5 horas son 2 horas y media. Espero este video te haya servido para comprender lo básico sobre proporción inversa y proporción directa. Vamos a hacer un video sobre las tablas y los gráficos. Espero nos veamos en los siguientes videos. ¡Chao!